La alimentación saludable, por una parte, está la correcta alimentación, pero no olvidemos la hidratación, ¿eh? Porque a veces, la mayoría de las veces cuando yo he ido a hacer cursos de dietética, se hablan de todas las cosas menos del agua, ¿no? Y el agua es muy importante para la vida, como ya sabes. Sobre una alimentación saludable, lo primero que hay que tener claro es que no existe una dieta ideal. Yo cuando veo en la revista, la dieta tal o la dieta cual, esa dieta es maravillosa. No existe una dieta ideal, como vamos a ver a continuación, ¿no? Incluso para una misma persona, tener la misma dieta puede no ser apropiado en según qué momento de su vida. Nosotros no, si comemos lo mismo con 20 años que con 60, mal asunto. De hecho, ese es el problema de alguna gente. Cuando le digo, oiga, que la ha subido tal, y dice, yo como igual, es que ese es el problema, es que como igual y debía comer de otra manera diferente. No comemos lo mismo en verano que en invierno. No comemos lo mismo o no deberíamos comer lo mismo si estamos trabajando un trabajo físico que si estamos 8 horas sentados delante de un ordenador. Es decir, es claro que no existe una dieta magnífica para todo el mundo y que una misma persona habrá de variar la dieta. ¿De qué depende el que variemos una dieta? Pues, por ejemplo, de la genética de la persona. Y por ahí van los tiros ahora. Depende de las intolerancias alimentarias. Algunos de los que están por aquí tienen experiencia de eso, porque han tenido algún tipo de patología. Cuando se les ha hecho un testaje de bioresonancia acerca de qué es lo que pasaba, pues han salido tal alimento que cuando lo han retirado de la dieta y se ha hecho un tratamiento apropiado, han mejorado de esa patología. Es decir, no todas las personas toleramos todos los alimentos ni a la misma dosis. Hay veces que podemos tolerar un alimento a una dosis pequeñita, pero si tomamos más de la cuenta durante un tiempo prolongado, enfermamos. Entonces, dependiendo de nuestra genética, dependiendo de nuestra intolerancia, de la estación y del clima, es decir, todos tenemos experiencia de que comemos distinto en verano que en invierno. Eso de un plato de callo, un potaje en agosto, pues vamos, como que entra regular, ¿no? Y en invierno, al contrario, no, el cuerpo no nos pide cosas frías, nos pide cosas calentitas, ¿no? Depende de la edad, como decía antes, depende de la actividad que la persona realice y depende, y esto es importante, de la estructura energética de la persona. Según la medicina china, algunos habéis recibido sesiones de acupuntura o habéis hecho qigong o habéis ido a algún tipo de clase que tiene que ver con la medicina tradicional china. Cada uno de nosotros tiene una configuración energética determinada, según ese enfoque médico. Una persona que tenga una predominancia de la energía yang, le conviene un tipo de alimentación, que será distinto si esa persona tiene una predominancia de la energía yin. Entonces, si no nuestra alimentación va en contra de nuestra configuración energética, pues o vamos a tener frío, vamos a hacer malas digestiones, o vamos a dormir mal, o vamos a tener algún otro tipo de patología, ¿vale? Entonces, fijaos la de cosas de las que depende el hacer una dieta. Eso de una dieta maravillosa que le viene bien a todo el mundo, pues parece un poco utópico, no es real. Y hoy día, con lo que sabemos, pues muy alejado del conocimiento científico. ¿Cómo podemos tener entonces un nuevo enfoque en la alimentación? Pues necesitamos dos aspectos. Uno es el conocimiento de las cosas que he dicho antes, ¿no? La asistente más jovencita. Algo se le quedará seguro. Pues tener un conocimiento de eso, de los nutrientes de nuestra y un autoconocimiento. El qué nos va bien, qué no nos va bien. Si muchas veces las personas... recuerdo una señora que me decía un día, dice, ay, me he puesto fatal con una, no sé si eran alcachofa, habichuela, algo de eso era, ¿no? Y digo, oye, dice, no, si a mí me sientan fatal toda la vida, pero están tan buenas. Bueno, pues vale, pues paga usted el coste que significa ese ratito de placer, ¿no? Entonces, conocer nuestra configuración, qué toleramos, qué no toleramos, qué nos va bien, qué hemos probado, conocimiento y autoconocimiento. Hoy día quiero nombrar 3 aspectos que me parecen importantes de por dónde van los tiros en alimentación. Y voy a nombrar 3 puntos. Uno, lo que se llaman los alimentos funcionales. Otro, la inmunonutrición.
y otro es la nutrigenética y nutrigenómica. Por ahí van los tiros hoy día. No es algo que esté excesivamente implantado todavía a nivel general, incluso si vais a alguien y le preguntáis, oye, ¿sabes qué es lo que es la nutrigenómica? Pues te lo pone un poquito raro, pero de aquí a unos años posiblemente lo veamos la mayoría de los que estemos aquí, pues empezará a hablar, ¿no? Yo recuerdo cuando en un curso utilicé la palabra resiliencia hace muchos años y que nadie había escuchado hablar de ella, ¿no? Y ahora hay una cantante, no me acuerdo, que su disco, su CD se llama Resiliencia, ¿no? Digo, ole, qué bien, ¿no? Bien, pues fijaros, ¿qué son los alimentos funcionales? Los alimentos funcionales no es un concepto nuevo, ¿no? Apareció en el 1980, pero todavía en nuestra sociedad no ha llegado, salvo los nutricionistas, los expertos en dietética, que sí lo conocen, pero la mayoría de la población no tiene muy claro eso de qué son los alimentos funcionales. El gobierno de Corea se planteó el qué podía hacer Corea del Sur. Corea del Norte está en otra historia. Entonces, el gobierno de Corea se planteó qué podíamos hacer a través de la alimentación para mejorar la salud de la población. Y empezaron a definir o a estudiar una serie de alimentos. Un alimento tiene una capacidad nutricional, ¿no? Dice, pues tiene tanto hidrato de carbono, tiene tanta grasa, tiene tantas proteínas, aporta tantas calorías, y esas, digamos, serían las características nutricionales. Pero hay alimentos que, además de las características nutricionales, aportan algo, porque tienen algún componente que aportan algo especial a la salud, de tal manera que una especie como de alimento-medicamento. Hay listas de alimentos funcionales que están aprobadas por un organismo y para que un alimento funcional esté en esa lista, tiene que haber sido demostrado mediante trabajo científico que produce el efecto que se dice. Si no, no entra en esa lista. Hay muchos, ¿eh? De los alimentos de todos los días, el brécol. ¿Habéis escuchado las ventajas del brécol, no? ¿Qué habéis escuchado? Para el cáncer, ¿no? Antioxidante, tal. Otro alimento funcional, el té verde. El té verde, hoy día la mayoría de la gente ha escuchado hablar de las propiedades del té verde como antioxidante. También tiene una sustancia, ¿no? Dice las catequinas, ¿no? Es un nombre epigalato de epicalocatequina, ¿no? Un nombre muy largo para describir una sustancia que tiene un poder de protección anticancerígeno, ¿no? El ajo, ¿eh? Fijaos, de aquí a quién le sienta mal el ajo. A ti, ¿no? Hay más gente, hay muchos tímidos, pero seguro que hay más gente que le sienta mal el ajo. Bueno, pues el otro día una paciente me contaba que su cena consistía en una cabeza de ajo con un vaso de leche de mi hijo. Vamos, a mí me estaba dando ardor escucharla. Pero lo llevaba haciendo desde hacía mucho tiempo y al parecer le sentaba muy bien, ¿no? Entonces, aquello que os decía antes de la individualidad de cada persona, tolera lo que tolera, ¿no? Pues el ajo también tiene un montón de propiedades, de capacidades. Claro que hay personas que no le sientan bien, ¿no? La capacidad para regular la tensión arterial, el colesterol, en fin, un montón de cosas. El tomate, la salsa de tomate natural me refiero, es muy rica en licopeno. El licopeno es un antioxidante y que como alimento funcional sirve para la hipertrofia de próstata benigna. A la hipertrofia que tenemos los hombres, la mayoría, ¿no? A partir de 50, 50 y tantos años, para eso sirve el licopeno. Es decir, que hay alimentos que al mismo tiempo nos sirven pues como medicamento, y si los tomamos de la manera y las condiciones apropiadas. Hay muchos más alimentos funcionales, pero vamos, como estamos haciendo una panorámica, no, otro día sí eso, pues hablamos solo de alimentos funcionales. Pero fijaros que es interesante tener la idea, ¿no? del alimento, no solamente como capacidad nutricional, sino también como medicamento. ¿Qué es eso de la inmunonutrición? Esa es una ciencia también relativamente reciente. Pues es el estudio de una serie de alimentos que tienen que ver con la respuesta inmunitaria de la persona, con la capacidad frente a la infección y la capacidad defensiva, y además de la respuesta inmunitaria, también en procesos como la inflamación, las infecciones o el daño tisular, sobre todo en problemas cardiovasculares y en la microcirculación. Entonces hay estudios muy interesantes acerca de cómo hay ciertos productos que van en los nutrientes, como he puesto ahí 3 ejemplos de alimentos que están estudiándose en esa línea de inmunonutrición.
Por ejemplo, el zinc, una de las cosas un estudio que se hizo, no recuerdo en qué país era, pero un país de esto del tercer mundo que tenían un problema de diarrea y utilizaron el zinc para mejorar el sistema inmunitario y utilizarlo para vencer esa diarrea, ¿no? El zinc no es un astringente, ¿entendéis? Es decir, no es el Fortasec que se lo toma uno cuando tiene una diarrea. Lo que actuaba es a través del aumento de las defensas del sujeto que podían ayudar a combatir la infección que le había dado la diarrea, ¿no? La vitamina D, que siempre se ha escuchado, pues para los huesos, ¿no? Si no toma vitamina D, pues va a tener los huesos malamente y cosas de ese tipo. Hoy día se sabe que más que una vitamina se está proponiendo de que sea una hormona por la cantidad de funciones que tiene. A nivel del sistema inmunológico, actúa, hay receptores a nivel cerebral, hay un montón de cosas que hace la vitamina D. O el selenio que además de antioxidante tiene que ver en prevención de procesos oncológicos. Hay un montón de patologías que se deben a un bajo nivel de selenio en el organismo. Entonces, la nutrición ya no nos parece solamente aquello de combinar alimentos y tomar calorías que no engorden y cosas de ese tipo, sino que podemos comer alimentos sanos que además tienen una capacidad terapéutica, una capacidad curativa, insisto, demostrada y estudiada. Hay una frase que yo leo mucho por ahí y dice, somos lo que comemos. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Que sí? Vale. No somos lo que comemos. Hay quien le atribuye esta frase a Hipócrates. Yo la verdad es que no se la he encontrado nunca en Hipócrates y eso que a mí me gusta. Leí en su tiempo el Corpus Hipocrático. Había un amigo mío que decía que era el único que conocía que había leído el Corpus Hipocrático. Pero lo leí porque tuve que hacer un trabajo y lo hice sobre eso, ¿no? Hipócrates sí decía que tu alimento sea tu medicina. Eso sí lo decía. Y a lo mejor dijo eso, no lo sé. Yo no lo he encontrado, pero a lo mejor lo dijo. Pero claro, él en aquella época no sabía nada de metabolismo, ni sabía nada de ese tipo de cosas. Pudo haberlo dicho, pero hoy día, con lo que sabemos, no debemos decirlo. Y yo lo veo escrito en los libros, lo veo, pone una charla en algún lado y sale que somos lo que comemos, y no somos lo que comemos. Porque usted puede comer lo que quiera, que si no lo absorbe, lo echará por vía anal. Y si lo absorbe, habrá una parte que pueda metabolizar y otra que no. Y habrá cosas que le sienten bien en ese metabolismo según su estructura genética y el mismo alimento a otra persona le va a sentar mal. Por lo tanto, no somos lo que comemos, sino lo que absorbemos y metabolizamos en interacción con el medio interno. Hoy día sabemos algo muy interesante, y es que los alimentos pueden activar o suprimir un gen. Y eso es muy, muy importante. Un gen es un trozo de ADN que codifica una proteína. Esa proteína, es decir, es una información con una serie de sustancias químicas que dan lugar, cuando se traduce en una parte de la célula, se forma una proteína. Esa proteína o forma estructura o tiene actividad enzimática, lo cual significa que cada gen o codifica estructura del organismo o codifica procesos metabólicos. Hay enfermedades que aparecen porque un gen empieza a andar. Está como parado y en un momento determinado de la vida, por las razones que sea, empieza a funcionar y hace que se cambie una ruta metabólica y aparece una patología. Y hay otras enfermedades que aparecen porque un gen que está protegiendo, de pronto se suprime su acción. Y aquello de que nos protegía, pues quedamos desvalidos en ese sentido y aparece una enfermedad. Por lo tanto, la activación o la supresión de genes es algo que hoy día se está estudiando muchísimo. Por ejemplo, en oncología las líneas de investigación más importantes van por ahí. El cómo diseñar medicamentos que actúen parando o bloqueando o estimulando ciertos genes de cara a la producción del cáncer. Son digamos, las líneas más modernas que hay de investigación. Pues eso ocurre también con los alimentos. De tal manera que hay que pasar del concepto del alimento al concepto de la persona. Hay una foto de unas lechugas que yo planté y al lado una foto con mis amigos, algunos de los cuales están aquí, disfrutando de una magnífica comida
los compañeros del baloncesto, por ahí están algunos. Y es muy frecuente que estemos centrados en el alimento. Todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando digo todos los días, quiero decir todos los días me preguntan, ¿este alimento es bueno? ¿Es bueno o es malo? Con lo que he explicado hasta ahora, ¿creéis que se puede responder a esa pregunta? Bueno, pues el ajo que hablamos antes. Si me preguntan, y me lo preguntan, ¿el ajo en ayunas es bueno? A ver, es que no se puede responder. Es que los alimentos no son ni buenos ni malos, simplemente son alimentos que le vendrán bien a una persona en un momento determinado si quiere conseguir tal finalidad. Y le vendrá fatal a lo mejor al vecino de al lado. Y pongo el ajo, como por ejemplo la lechuga, esa lechuga es maravillosa. Eso fue los plantones me los regaló una amiga de uno de los grupos, vino con plantones allá al grupo, ¿acordáis? Y lo plantamos y ese es el resultado, estaban buenísimas. Lechuga ecológica, sin ninguna... Pero claro, a que aquí hay gente que la lechuga le sienta fatal, que la lechuga le da unos gases que no vea. Hay un montón de gente que no digiere la lechuga. Entonces, pregunta, si yo os preguntase a vosotros, ¿la lechuga es buena? ¿Qué? Pues antes de hacer las preguntas sobre si es bueno o es malo, pensar que los alimentos, hombre, un veneno sabemos que no va bien, pero un alimento puede ser maravilloso o no el mismo alimento, dependiendo, ya digo, de la persona y dependiendo de la finalidad y dependiendo de la intolerancia, dependiendo de muchas cosas. Entonces, hay que pasar del conocimiento del alimento, que es importante tenerlo, al conocimiento de la persona. Y ahí están las dos disciplinas modernas que se están desarrollando hoy día, muy interesantes. Van de la mano, ahí los he puesto separados, pero normalmente nutrigenética y nutrigenómica. La nutrigenética estudia el perfil genético de una persona y la relación que tiene a la hora de asimilar los alimentos. Y la nutrigenómica lo que estudia es los alimentos, de qué modo suprimen o estimulan, activan un gen. Entonces, hoy día es posible hacer análisis de tipo genético, no estoy hablando de los análisis eso de intolerancia que mide la IgG, no, análisis genéticos para ciertos tipos de genes y determinan, según las mutaciones que tiene la persona, pues qué predisposición tiene para incrementar el colesterol o tener problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué problema tiene? Pues que si vamos a hacer una batería amplia, hoy día eso no hay bolsillo que lo aguante. Y podemos hacer baterías muy cortitas o cosas muy pequeñitas, ¿no? Pero posiblemente, yo creo que eso no es ciencia ficción, que dentro de, a lo mejor no demasiados años, cuando nazca un bebé, tendrá lo mismo que tiene el carnet de identidad, tenemos a una cierta edad, o tiene la huella, tendrá un perfil genético, y se le podrá decir, oye, este niño que no tome estos alimentos, cuando ya coma comida sólida, eso, que no los tome porque no le van bien. Y eso es una medicina preventiva fundamental. Una medicina preventiva que estamos hablando, en este caso, del aspecto biológico, porque si ese niño lo alimentamos muy bien y después lo maltratamos psicológicamente, pues tampoco va a ser un niño sano. Pero fijaos por dónde va el tema de la alimentación, las cosas tan interesantes, ¿no? Quería traeros esta perspectiva para tener una visión de que sí, hay alimentos mejores, otros menos buenos, pero que eso de este es bueno, este es malo, cambiarlo. Entonces, claro, llegado a este punto, entonces ¿qué como, no? Porque claro, si yo no sé mi genética, no sé mi intolerancia, a la hora de comer, ¿qué como? Bueno, pues voy a dejar ahí unos cuantos consejillos, que son los que me gustaría que tuvierais en claro, sabiendo que con lo que he dicho al principio yo no podría dar una dieta ideal aquí para todo el mundo, sería imposible, porque es individualizado, ¿no? Una cosa que tenemos claro, que son preferibles los alimentos ecológicos, frescos, de temporada y, si es posible, del terreno. Del terreno significa a unos 100 kilómetros de distancia del sitio de consumo. Desde ese punto de vista, Málaga es un lugar privilegiado, porque tenemos el pescado por un lado, tenemos fruta, tenemos verdura, tenemos cultivos subtropicales, tenemos el chivo de Canilla, tenemos embutido en Benaoján,
tenemos aceite de oliva fantástico en distintas zonas de la comarca, algunas de ellas premiadas como el mejor aceite de España. Es decir, es que tenemos un sitio que el que viva en otro lado, pues de entrada el que viva en el interior, los pescados se lo han acabado, ¿no? Como alimento del terreno, ¿no? ¿Qué otra idea? Evitar refinados, precocinados, enlatados o alimentos que tengan exceso de conservantes. Consumir alimentos con baja carga glucémica. ¿Qué significa eso? Pues la carga glucémica tiene que ver con el modo en el que ese alimento, al entrar en el organismo, dispara el nivel de glucemia en sangre y dispara el pico de insulina. Eso está tabulado, tienen unos numeritos, este tiene tal carga, hay una cosa que es el índice glucémico y otra la carga glucémica, y hay unas tablas y se ven. ¿Cuáles son los alimentos que tienen más carga glucémica? Pues los azúcares, los dulces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y los que tienen menos, pues por supuesto, el alimento que no es hidrocarbonado, sino que es proteico, como por ejemplo un trozo de pescado, tal, pues ese no tiene una carga glucémica a considerar. Pero dentro de los que llevan hidrato de carbono, pues son las legumbres, las frutas, no todas las frutas, pero bastante fruta, la hortaliza, esos son los que tienen menos carga glucémica. Tener una correcta proporción entre la cantidad de hidrato de carbono, lípido y proteína. Y ahora, ¿cuál es la correcta proporción? Pues ahí es donde viene la discusión. Porque tradicionalmente se decía 60-65% hidrato de carbono, 25-30% grasa, 10-15% proteína. Esa era, digamos, lo estándar, lo establecido. Sabéis que durante mucho tiempo se han tratado muy mal a las grasas, ¿no? De hecho, todavía en la cultura diaria, la gente cuando le pregunto yo qué el tipo de alimentación y me responde, yo como sano, como sin grasas, pues está la creencia de que comer sin grasa es sano. Eso se ha inculcado, yo como sano, no como grasa. Pues qué mal asunto, el cerebro tiene, la mayor cantidad del cerebro de la estructura de la membrana es grasa, o sea, como comamos poca grasa nos vamos a atontar, porque necesitamos grasa para la capa lipídica de las neuronas. Entonces, pero se ha hecho, eso tuvo sus orígenes históricos en Estados Unidos, de las multinacionales del cereal, que la metieron doblar en la pirámide alimenticia clásica, lo mismo que nos la metieron doblar hace muchos años, de mi edad lo recordaréis, cuando comer aceite de oliva era malísimo y había que tomar girasol, ¿no? Que esas son las manipulaciones que hay en ese tipo de historias. Bien, pues según parece, el malo de la película no son las grasas, sino lo que causa más problemas, más perturbaciones de tipo cardiovascular, incluso relacionados con el colesterol y lesiones endoteliales, son los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono rápidos. Entonces, hay distintas propuestas de proporciones y hay una que habréis escuchado, la dieta en la zona de Barry Sears, ¿no? Que habla de 40, 30 y 30, ¿no? 40 de hidratos, 30 de grasa, 30 de proteína. Otro tema será ver qué tipo de grasa, no cualquiera, qué tipo de hidrato, qué tipo de proteína. Pero, en general, en nuestra dieta occidental, bajar los hidratos, compensarlo con grasa y proteínas de alta calidad. Y hoy día también se sabe que es mejor 5 tomas que 3 y que esté adaptada a los requerimientos nutricionales. En mis tiempos, cuando yo estudié en la facultad, hace ya muchos años, ¿no? Pero que tampoco soy del paleolítico, pues si una persona tenía colesterol no podía tomar aceite de oliva y no podía tomar pescado azul. Eso me lo han dicho a mí, y me lo han dicho a mí, a mis compañeros, y nosotros lo decíamos porque para eso habíamos estudiado, habíamos probado. Entonces, pues, decíamos a la gente que no coma usted pescado azul. Yo se lo decía a mi madre, que no comiera esas cosas. Claro, y ahora tienes colesterol y te dice, hínchese de sardina, aceite de oliva. Pues claro, es que las cosas cambian en función de los conocimientos científicos. Y antes, recordaréis que se decía, si uno iba a hacer una dieta, haga 3 comidas, nada en medio, solo 3 comidas. Ahora dice, no, ahora 5. Bueno, eso tiene su porqué y es para evitar los picos de insulina y mantener una curva más estable, más balanceada y que no haya esos picos de altibajo que son perjudiciales para el organismo. Hasta aquí era un poco la idea sobre alimentación que quería introducir.
Y como comenté antes, además de lo que comemos, lo que bebemos es importante, ¿no? Y hay unas cuantas nociones acerca de una correcta hidratación, de beber un par de litros al día. Eso también se está discutiendo ahora, ¿eh? Cada día hay que estar cambiando muchas veces. Cuando yo estudiaba, en los 6 años de carrera, cambiaron 4 veces el protocolo de la tuberculosis. Primero había que vacunar, después no había que vacunar, después sí había que vacunar. Yo ahora ya me he perdido, yo no sé si había que vacunar, pero cambiaron. Y con la alimentación, imaginaros lo de vuelta que da de la vida. Es importante que esa hidratación sea en pequeñas tomas, porque también me encuentro una persona que le pregunto, ¿bebe usted agua? Sí, ¿cuánto bebe? Todas las mañanas me levanto y me bebo 1 litro. Y digo, bueno, pues tardará un ratito en salir, porque no o irá por cada esquina haciendo pipí, ¿no? Entonces, no se trata de tener hiperhidratación matutina, deshidratación vespertina, sino ir haciendo tomas de poquito a poco. Mejor fuera de las comidas, porque cuando estamos comiendo bebemos agua, se diluyen jugos gástricos, tal, y nos empeora un poquito la digestión. Y tener en cuenta también la temperatura. No solo la temperatura exterior, sino la temperatura del agua. En Málaga tenemos costumbre, mis niñas son un ejemplo de ello, del agua fría. El agua helada. Eso, si viniese aquí un médico chino, se volvía azul, vamos, como los pitufos. Pues eso es malísimo. Allí nunca toman agua. A mí una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve la primera vez en China, al principio de los años 90 o así, que en todos los sitios había un termo, que yo ahora no lo he visto, pero unos termos rojos así muy altos, que mantenían el calor de una manera tremenda. Y en el hotel, yo estuve en un hotel que estaba bastante bien, y había lo mismo que hay servicios de habitaciones para llevarte la comida, había un señor, que yo no sé si era un señor por planta, con un carrito cambiando termos y poniendo termos. Tú acababas tu termo de agua caliente, lo ponías en la puerta y a la mejita te lo habían cambiado por otro termo nuevo, ¿no? Y siempre beben el agua caliente. Pensad una cosa, nuestra temperatura externa está a 36,5 grados. Nuestra temperatura interna, ¿a cuánto está? Un par de grados más, ¿no? 38, 30. Vale, cuando bebes agua fría, ¿qué temperatura está? 10 grados, 7 grados, 11, 12. Imaginad el choque térmico que supone eso, con una vasoconstricción brutal de las mucosas. Y el agua, si se absorbiera a esa temperatura, no podemos tener un líquido por la sangre a 11 grados. Nos pondríamos muy malitos. Entonces, el cuerpo tiene que gastar energía en calentarla a temperatura orgánica para que se pueda absorber. Entonces, aparte de la irritación para las mucosas, yo tengo pacientes que toman agua fría y se van al bate directamente. Se hacen caca directamente si toman agua fría, porque hay un irritante de la mucosa. Aparte de eso, gasta mucha energía en ponerla a la temperatura ambiental normal. ¿Entendéis? Entonces, los que tengáis esa costumbre, bueno, si queréis seguir haciéndola, pero es saludable tener agua a otra temperatura, más calentita, por lo menos templada, que no tenga... Bien, y después está, ¿qué tipo de agua? Hoy día hay un concepto muy curioso que se llama el agua sana. El problema del agua sana es que siempre la definen los que te venden aparatitos de agua, que dicen que ellos fabrican el agua sana. Pero bueno, he prescindido de algunas de las cosas que dicen los aparatitos y los 4 o 5 conceptos que estamos todos de acuerdo. Libre de contaminantes, con un pH alcalino, con microclúster de 5 a 6 moléculas y con un potencial de oxidorreducción entre menos 100 y menos 130 milivoltios. ¿Qué quiere decir eso? Lo de libre de contaminante y el pH alcalino, más o menos se puede entender. ¿Qué son esos de los microclústeres? Pues que el agua no está, como todo el mundo sabe que agua es H2O, ¿no? Pero el agua no está como H2O y otro H2O por ahí y otro H2O, sino que forman como agrupaciones, ¿no? Un clúster es como una peña de H2O, una cosa así, ¿no? Se reúnen. Y necesitamos peñas pequeñitas, de 5 o 6 moléculas cada microclúster. El agua del grifo tiene de 12 a 13. O sea, el agua del grifo es potable, pero no es agua sana. Y el potencial de oxidorreducción, eso se mide con unos electrodos, por eso va a expresar 1 milivoltio, y si tiene un potencial negativo, el agua es antioxidante. Y si tiene un potencial
positivos, el agua actúa como si fueran radicales libres oxidantes. Entonces nos interesa tomar un agua que sea antioxidante. 100, 130, hay aparatitos que venden que dicen que la ponen a 150 y tal. Bueno, la media está ahí. La del grifo tiene sobre 250 positivos. Positivos. Entonces, el agua del grifo está bien para lavar, es potable según las normas de la Consejería de Salud y tal, que lleva cloro y todo ese tipo de cosas, su lejía diluida y tal, pero no es el concepto de agua sana. Lamentablemente, ¿cuál es el agua sana? El agua de manantial. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos manantiales en la casa. Y además, en alguna ocasión que he ido por ahí por el campo y había un manantial, ponía agua no potable. Pone el letrero de agua no potable. ¿Y sabéis por qué lleva el letrero de agua no potable? Porque no lleva cloro. Para el concepto de potabilidad tendría que llevar unas partes de cloro. Pero es el agua que a los seres humanos nos viene mejor, es lógico, el agua de la naturaleza. Entonces, ciertas aguas minerales tienen microclúster, en fin, ya es cuestión de ir buscando pues, la marca o comprar. Ahí los osmotizadores modernos pueden dar un agua de bastante mejor calidad que los antiguos, hay ya una serie de cosas. Pero quedaros con la idea del agua sana, ¿vale?